Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. De hoy, una vez que ya hemos aprendido a que hay cierta metodología, por decirlo así, aunque hay que recordar de que a Dios no se lo encuentra por un principio, no se lo encuentra haciendo determinadas cosas, porque Dios es tan grande que a Él no se lo puede encerrar en un principio, no se lo puede encerrar en un libro, no se lo puede encerrar en una religión, ¿no es cierto? Pero a Él sí le gusta, en base a su palabra, cómo hallarle. Él nos indica cómo es lo que se debe hacer para poder adorarle, para poder conversar con Él. Así que el día de hoy, haciendo énfasis a esta serie de enseñanzas que hemos venido viendo en estas últimas semanas, vamos a ver el tema conociendo a Dios. Una vez que ya estamos y hemos venido a la presencia de Él, hemos hecho los procedimientos que hemos aprendido en estas últimas semanas, entrar al lugar santísimo, y una vez que estamos ahí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿No es cierto? Y justamente es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy, ¿no? Entonces el tema del día de hoy, a las personas que notan, se llama conociendo a Dios, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios. Las personas que tienen su Biblia o pueden tomarla, bueno, ya han tomado ahí. Vamos a ir al libro de Salmos. Sí, al libro de Salmos. Un poquito. Vamos a ir al libro de Salmos, al capítulo 63. Vamos a ir al libro de Salmos, al capítulo 63 y al versículo 8. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 66, versículo 8, dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sí? Vamos a repetir, dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hay algo en particular aquí que debemos entender, que cuando nosotros tenemos esa necesidad de buscar a Dios, es porque el ser humano, de cierta manera, fue creado, por decirlo así, o fue programado, para aquellos que me entienden, ¿no es cierto? Fue puesto un código ahí en nuestro corazón de que tenemos que buscarle a Dios en algún momento de nuestra vida. Por más que sea que la persona siempre niegue la existencia de Dios en su vida, hay un momento, un punto crucial. Y muchas veces, lastimosamente, este punto, en la mayoría de los casos, es casi cuando la persona tiene la oportunidad ya de morir. Algunos que la tienen, ¿no es cierto? Y no sé si han escuchado, han tenido la oportunidad de escuchar de alguien que cuando justo está en el momento de morir, siempre la persona lo que hace es abrir su boca y clamar el nombre de Dios. No sé si han escuchado eso, pero siempre es como que Dios, o sea, ¿qué va? O sea, estoy y siento que ya estoy a pocos pasos de morir. Y por eso muchas veces, inclusive dentro de la Iglesia Católica, se creó un tipo como de sacramento que se llama la unción de los enfermos, en donde la persona, cuando ya está enferma o está desahuciada, cuando ya sabe que le llegó su hora, siempre hay ese clamor en el corazón del hombre, ¿no es cierto? Y saben, si por inercia, para que me entiendan, o sea, no depende tanto de él, pero hay algo que en su corazón, dentro de la persona, se activa y dice: Señor, o sea, te necesito, o sea, perdona. Y por eso es como que se ha creado este sacramento, como decir, para decirte, o sea, quiero ponerme a cuentas contigo y quiero irme en paz.
¿Saben por qué es eso? Porque como les digo, todas las personas, aunque nieguen la existencia de Dios en toda su vida, Dios le creó al hombre con ese código de programación. Para los que siguen sistemas, le ponen un código en el corazón y eso no puede cambiar. Está diseñado para eso. Por eso hay en algún momento de la vida del hombre siempre hay una necesidad de buscar algo superior a él. ¿Sí? Por eso muchas veces la gente se volca a buscar, no sé, en la ciencia, se volca, no sé, a buscar en alguna otra persona eso que le hace falta encontrar en su corazón. ¿Sí? Siempre tratan de ver algo superior al hombre para tratar de adorar eso, para tratar de exaltar eso. ¿Por qué? Otra vez, porque el hombre fue creado con ese chip, con ese código. ¿Sí? Es más, ¿no? Buscamos a Dios porque Él ha puesto en nosotros el deseo siempre de dar con Él. ¿Sí? Fuimos diseñados con ese deseo de encontrarnos con un ser superior. ¿Sí? Bien claro lo dice la Escritura. Vamos a ir, o para los que simplemente pueden seguir la lectura acá, dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 44, dice: ninguno puede venir a mí, hablando Jesucristo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sí? Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No es cierto? Algo que nosotros debemos entender es que el encuentro que nosotros tuvimos en algún momento con el Señor, ¿no es cierto? Y ese evento fue el que marcó nuestras vidas para que el día de hoy estemos aquí presentes. Aún ese día, hay que entender, no fue por nosotros, sino porque el Señor decidió que la persona que está a tu lado, ¿no es cierto?, decidió en algún momento de que esa persona pueda aceptar en su corazón a Dios. En otras palabras, imagínate qué amor tiene Dios para con tu vida, que Él mismo te estaba buscando. No sé si me hago entender. En otras palabras, nosotros no tuvimos que hacer nada para encontrarnos con el Señor. ¿No les emociona eso? Saber de que un Dios tan grande, tan poderoso, el creador del universo, te haya estado buscando en algún momento de tu vida. Regrésale a ver a la persona que tienes a tu lado por algún momento, a la izquierda, a la derecha. Imagínate, dice, muchas veces a ese ser que tienes a tu lado, Dios lo estaba buscando. ¿Qué debíamos hacer nosotros simplemente? ¿No es cierto? Simplemente dar una respuesta y decir: Señor, aquí estoy. O sea, déjense hallar por el Señor. En otras palabras, ¿sí? Muchas veces hay libros que hablan acerca de la búsqueda que tiene el hombre hacia Dios, pero también nos encontramos que en la mayor parte de las escrituras es Dios quien está buscando muchas veces al hombre, y a veces nosotros mismos somos los encargados de cerrarle la puerta al Señor. ¿No es cierto? Jesús mismo dijo diciendo: ninguno puede venir a Él si es que el Padre que lo envió a Él no le trajere. En otras palabras, Dios mismo puso el deseo en tu corazón para que puedas hallarlo. ¿Sí? Imagínate, el impulso de salir a buscar a Dios proviene del propio Dios, ¿no es cierto? Vamos a ir a la palabra de Dios, a Salmos 42, 1, 2. Si Dios nos programó en nuestro corazón, ¿no es cierto?, con ese deseo de buscarle, nuestra respuesta debe ser recíproca a esa atracción. Si es que queremos disfrutar de esa experiencia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que están, yo sé que van a alzar la mano, cuántos de los que están aquí quieren en verdad conocer a Dios, no escuchar de Dios, sino en verdad quisieran conocer, ir más allá de lo que ya conocen? Porque estoy seguro que si yo les pregunto algo a ustedes acerca de Dios, ustedes me van a responder muchas cosas. Van a decir: Dios me salvó, Dios me ha dado, ha sido mi proveedor, Él ha hecho milagros en mi casa, no sé, sanaciones físicas, de toda índole. Pero ¿te estás conformando solamente con eso? ¿O quieres acercarte más a Dios para conocerle personalmente? ¿No es cierto?
La palabra de Dios en Salmos 42, 1, 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y aquí hace esa pregunta tenaz, ¿no? ¿Cuándo vendré y compareceré delante de Dios? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Porque aquí el salmista estaba expresando ese deseo que tiene en su corazón. Yo creo que nosotros en algún momento, cuando entramos al lugar de oración, a nuestro cuarto, tal vez le hemos dicho: ¿cuántos han clamado, en verdad, han clamado o han pedido a Dios que les permita conocerlo? Han entrado a su cuarto y han dicho: Señor, déjame conocer, yo quiero ir más allá, quiero conocer tu corazón, quiero conocer lo que tú piensas, quiero conocer lo que a ti te gusta, quiero conocer lo que a ti te enoja, lo que te disgusta, ¿no es cierto? Y el salmista tenía el mismo sentir, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Pero ¿por qué se hace esta pregunta? Dice: ¿cuándo vendré y compareceré delante de Dios? ¿No se han puesto a pensar que eso también nosotros hacemos muchas veces? Si yo les pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí quisieran conocer en verdad a Dios como una persona íntima? Que Dios se convierta en su amigo íntimo. Amén. Amén. Si todos vamos a alzar y decir amén. Ya, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él entendió eso, porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Él mismo se contesta y dice: estoy que me, no sé, o sea, que me desespero por encontrarme con él. Pero ¿cuándo vendré y compareceré delante de él? ¿No es cierto? ¿Saben por qué ocurre esto? Porque siempre va a haber una batalla entre el alma, el espíritu y nuestro cuerpo. A lo que voy, la carne, el cuerpo, créanme, la carne, el cuerpo, por el hecho de que día a día está en las actividades, trabajo, familia, hijos, estudios, lo que sea, créanme, la carne siempre es débil. La carne no va a querer entrar a orar. La carne no va a querer leer la palabra. El cuerpo no quiere. Dice: no, estoy cansado. ¿No es cierto? Estoy cansado. Pero si yo les hago la pregunta: ¿ustedes quieren conocer a Dios? Sí. ¿Saben por qué hacen esa respuesta? Porque su alma, su espíritu, es el que anhela encontrarse con Dios. Pero la carne es débil. Por eso aquí el salmista dice: mi alma clama por ti. No dice: mi cuerpo clama por ti. Y aquí viene la clave, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos ese sentir de querer encontrarnos con Dios, debemos hacer morir la carne. Tenemos que obligarle a nuestro cuerpo a entrar a la presencia de Dios. Y para eso tenemos que practicar. Diga conmigo: practicar. Practicar. ¿Si han tenido la oportunidad ustedes de ponerse de rodillas en algún momento para orar? Amén. ¿Cuánto han estado así? Hablando de tiempos. Un minuto. Unos 10, unos 20. Hace una hora o dos. Hasta una hora que te das. Pero ¿qué pasa cuando te levantas? No sé si les ha pasado. Amortiguada, a veces es como que cuando uno se postra a orar, ¿no es cierto? Eso es algo que por si acaso al Señor le gusta que se haga. ¿Saben por qué? Ahora ya van a entender. ¿Saben por qué Dios pide en su palabra? O sea, a Él le gusta que la gente se postre, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué lo pide? Porque justamente Él lo que quiere es hacer morir nuestra carne. Porque no es bonito estar en rodillas. O sea, te duele, ay, ¿no es cierto? O sea, te va a doler, te va a incomodar. Tú vas a estar ahí como que, y eso te va a quitar, o sea, te desvía, ¿no? Ya me duele, qué cansancio, ¿no es cierto? Muchas veces venimos, hacemos el esfuerzo, tal vez algunos vienen inclusive trabajando hasta altas horas de la noche, y les toca venir y es como que cuando te suena el despertador el día domingo a las 5:30 de la mañana, o sea, eso es tenaz, o sea, eso te mata. O sea, es que tu cama te llama, ¿no? Dice, vuelve. ¿No es cierto? No sé si les ha pasado.
Estoy calientito, no te vayas. Y es como que, como dice el Kiko, ¿no? Pegada a la sábana, ¿no es cierto? Porque es lo más, o sea, la carne se siente satisfecha ahí en ese momento. Es como que quisiera simplemente darme la vuelta y seguir roncando, ¿no es cierto? Como hipopótamo. ¿Sí o no? Que eso sería lo más, o sea, para la carne es satisfactorio, ¿sí o no? ¿O estoy hablando mal? ¿No es cierto? O sea, te satisfaces, o sea, digámoslo así, qué rico que es ese sentimiento en ese momento. ¿No es cierto? Cuando abres tus ojos y estás como que un ojo cerrado y el otro semiabierto. Y quisieras volverte a dormir, ¿no es cierto? Pero hay algo que debe en nuestro interior vencer la carne. Por eso el Señor nos manda a postrarnos a veces. A Él le gusta que cuando adoremos nos postremos. Hay muchos significados respecto a eso. Pero a Él le gusta porque ahí nosotros hacemos morir nuestra carne. Por eso aquí el salmista hace esta pregunta. ¿Pero cuándo vendré? O sea, yo quiero estar con Dios. ¿Pero cuándo voy a meterme a orar? Esa es la pregunta. No sé si me hago entender, no sé si les pasa también a ustedes. Y créanme, yo sé que todos dicen, sí, yo quiero conocer a Dios porque estoy muchas veces harto de que me cuenten cómo es Él. Yo quisiera conocerle personalmente. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a venir a Él? ¿Cuándo vas a comparecer delante de Él? Por eso el salmista se hace esa pregunta. Y a mí me parece como medio absurdo, ¿no? Dice, si está desesperado, dice que su alma brama como el ciervo por las corrientes de las aguas. No he tenido la oportunidad de ver un ciervo sediento, pero ha de ser un buen ejemplo, ¿no es cierto? Cuando un animalito busca agua desesperadamente. Es como que, ¿dónde hay agua? O sea, me desespero. Pero es algo ilógico que después digan, ¿cuándo entonces vendré a ti? Y eso es lo que nos pasa a nosotros el día de hoy. Nosotros queremos conocerle a Dios, queremos estar en sus bendiciones, queremos caminar con Él, queremos que su presencia jamás sea parte de nosotros. Pero ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo? El deseo está, es bueno. La cosa es la acción, hacerlo. Ahora sí, preguntémonos verdaderamente. ¿Hacemos eso? ¿Entramos desesperadamente al cuarto a pasar con Él? Y ahí sí quiero ver sus respuestas. No, ¿no es cierto? Seamos sinceros, no. ¿Por qué? Si yo les hago una pregunta, yo sé que ustedes también van a responder lo mismo que respondería yo. No, en serio, o sea, es que llegué cansado. Es que estuve un día, pero de más. Es que chuta, llegué, pero tengo que llegar a cocinar, tengo que llegar a lavar, a planchar, a hacer. Me voy a poner el título de lavadora, de planchadora, cocinadora, no sé. ¿Sí o no? Y eso es porque la carne, lógicamente, nos vence. Por eso hemos visto esa serie de enseñanzas días atrás, ¿no es cierto? Nosotros como hijos de Dios no debemos andar en la carne, debemos de vencer la carne. Pero para vencer la carne sí es difícil. O sea, no sé ustedes, pero es lo más complejo que hay. O sea, vencer la carne es durísimo. Por eso aquí el salmista dice, ¿y cuándo entonces vendré a ti? Hay que entender que para esto, para llegar a tener ese encuentro con el Señor, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando, no va a depender de un principio, no va a depender de lo que tú sepas, porque tú sabes que hay que meterse al cuarto a orar. ¿No es cierto? Dices, ¿quieres conocer a Dios? El Señor Jesús dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y ahí en lo secreto ora a tu Padre. Así dice la palabra de Dios. Y es específico, ¿no? Dice, entra a tu cuarto, a tu lugar donde tú oras, cierra la puerta. Y ahí ora a tu Padre. El Señor nos da instrucciones, pero lo hacemos, o sea, a eso voy. O sea, hacemos, entonces a lo que voy. El conocimiento de Dios, el conocerle a Dios, no depende de lo que tú sepas. Muchos saben mucha Biblia. Unos hasta tienen doctor, son doctores en Biblia, porque han seguido teología. ¿Sabían que la teología es una de las carreras más largas como medicina? Los teólogos estudian como 8 años la palabra de Dios.
siquiera mínimo unos 8 años es de la teología. Y no está mal, ojo, no está mal aprender la Biblia, porque debemos aprender. Pero a lo que voy, el que tú conozcas verdaderamente el corazón de Dios no depende de la teología. Porque a veces nosotros sabemos, pero no hacemos. No sé si me hago entender. El conocimiento de Dios no depende de una religión. Por eso Jesús no dijo cuál es la religión que Él vino a instaurar. Porque no depende de una religión. No depende de que tú seas católico. No depende de que tú seas evangélico. No depende de que tú seas mormón, lo que sea. No depende de eso. ¿Cierto? Porque cada una de estas religiones a ti te dan métodos. Cierto tipo de cosas como seguir. Pero no depende de eso. El que tú conozcas a Dios no depende de una religión. No depende de una doctrina. No depende de una manera de pensar. ¿De qué depende? De corazón. ¿De qué depende? ¿Qué más? Pero de lo que estamos hablando. ¿Depende de qué? Decisión. De que hagamos. Repitan, de que hagamos lo que sabemos. De que hagamos lo que sabemos. Eso. De eso depende. Acción. De las acciones que hagamos. ¿De qué te sirve tener la palabra de Dios en tus manos? Como les decía la otra vez, hasta les hacía reír. Hay gente que pone en su casa la palabra de Dios abierta y te dejan ahí en la puerta para que no vengan y le roben, ¿sabes? Está bien. Digo, pero no depende de eso. ¿Tú crees que el Señor va a proteger tu casa por dejar abierta la Biblia ahí? No. Depende de que tú te metas al cuarto y en oración, cuando estés haciendo la oración, le pidas al Señor protección de tu casa. No depende de que pongas una hoja de ruda ahí. No depende de que esté la Biblia abierta. No sé si me hago entender. No depende de una manera de pensar mucho, sino es que así pienso, así es mi manera de seguirle a Dios. Es más, algo que el Señor me explicaba mientras hacía esto tenaz. Se puede comprobar que es posible haber recibido a Cristo en el corazón, entregarle el alma a Él y no tenerle ningún amor a Él. Aunque suene contradictorio. Ya les veo con la cara ahí medio chuta, dice, y ahora ya me fregué. Vuelvo a repetir. Se puede comprobar que es posible recibir a Cristo en el corazón, entregarle nuestra alma y no tener amor a Él. ¿Saben por qué? Porque nuestra carne sigue gobernando a cada uno de nosotros. El día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de entregarle de nuevo, hacer la oración del penitente y entregarle de nuevo nuestra vida a Él. Pero Jesús dijo, el que me ama guarda Mis mandamientos. pues a veces te amo, pero si el Señor, yo siempre perdonarán, ¿no? Que se ve como un disco rayado, pero es por algo. Te amo Señor, pero si ni siquiera te congregas los domingos, 2 horas, pero te amo. Por eso hay muchas palabras que a veces nos resultan fuertes de lo que Jesús dijo. Muchos, parafraseando, muchos tratan de expresar su amor a mí de labios, porque es fácil hablar. ¿Sabían que es fácil decir te amo a alguien? Es facilito decir te amo, ¿verdad? A mí me costaba decir, pero ahora ya entiendo. Es fácil decir a alguien te amo. Facilísimo. Lo difícil es demostrarlo. ¿Sí o no? ¿A quién quiero yo puedo decir te amo muchísimo? Pero si no hago nada por demostrarle ese amor, o sea, no le estoy diciendo que le amo. Como siempre les digo, ¿sabían que Jesús en su caminar aquí en la tierra nunca dijo que amaba a alguien? ¿Sabían eso? Así datos curiosos. ¿Sabían que Jesús nunca dijo te amo a alguien? ¿Qué hizo, pero exacto. Entonces, ¿qué es más importante? Las palabras que no está mal, porque nuestra alma tiene ese sentir de querer buscar a Dios y nosotros levantamos la mano y decimos, sí, quiero conocerte.
Yo he orado, he llorado, he dicho, Señor, quiero conocer. Pero a veces me quedo ahí, ¿no? A veces no voy más allá, me quedo en una oración, pero tengo que entrar a Él, conocerle a Él. No quiero caer en ese error de entregarle mi vida y no amarlo. Como seres humanos hay que entender que muchas veces inclusive el alma se conforma con poco. ¿Qué significa eso? Me conformo con haber recibido a Cristo y entrar al cielo, aunque sea raspando, pero entré. No sé si el día de hoy me van a entender, ¿no? A veces han dicho que me está confundiendo. Yo pido al Señor que no. Nosotros los cristianos aún corremos el peligro de perdernos conocer a Dios por estar maravillados en su palabra. A lo que voy, nos olvidamos de que Dios es una persona. Dios no es un libro. ¿Ya me entienden? ¿Me entienden un poquito ahí o no? Sí. Pues como se decía a veces cuando les doy clases de matemáticas, ¿me entiendes? Yo les veo las caritas como que no te entiendo ni papa. Bueno, eso es matemáticas, ¿no? ¿Sí me entienden a lo que estoy viendo? Hay gente que se dedican y adoran o sea, adoran esto. Y pierden a Dios por estar maravillados en la palabra de Dios, sin saber de que Dios no está solo aquí. O sea, esta es la palabra de Dios, pero a Dios no se lo puede encerrar en un libro, porque Dios es persona. Repita conmigo, Dios es alguien. Dios es alguien. No es algo. No es algo. ¿Qué tal que yo les diga, yo podría escribir un libro de mi esposa, ¿no? Y coger el librito y decir, aquí está mi esposa, ya llevo debajo de mi brazo, ando con mi esposa, todo lado. Pero mi esposa es un libro. Pero podría escribir un libro de ella. Sí. ¿Ya me están entendiendo a lo que voy? Amén. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo o no? Amén. Dios es alguien y por lo tanto se puede cultivar una amistad con alguien, ¿sí o no? Amén. Sí. Como cualquier otra persona. Y es propio, es innato del ser humano el querer conocer a las personas, ¿sí o no? Ustedes son, ¿cómo saben decir? Llaneros solitarios. ¿Sí o no que nadie puede vivir solo? Es más, yo conozco gente de que a la soledad les mata. O sea, no pueden vivir solos. O sea, siempre necesitan estar con alguien. ¿Saben por qué? Porque Dios puso en nuestro corazón ese deseo de conocer gente. Y dentro de eso puso el deseo de conocerle a Él. Y por eso cuando les digo, cuando alguien va a morir, tiene ese deseo de decir, Dios, ayúdame. Porque somos programados para eso. Es propio de las personas conocer a más personas. Y yo te hago una pregunta. ¿Podrás llegar a conocer a una persona con un encuentro? Es lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo llegas a conocer a una persona? ¿Cómo? Tratándola constantemente, ¿no es cierto? Con un solo encuentro no es posible, pero es el inicio cuando se trata de Dios. Por eso a veces es el retiro, ¿no? Cuando Pablo se cayó del caballo, ¿se han leído eso? Vino la luz, dice Pablo, el caballo se cayó, quedó ciego, ahí tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. Pero ahí fue el inicio de la relación que Pablo iba a tener con Dios. No sé si me hago entender. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un encuentro con Dios? Levante su mano. Imagínense, ustedes van a decir, sí me encontré con Dios, otros ni siquiera llegan a eso. ¿Y cómo quieres llegar a cultivar una relación con alguien que ni siquiera te has podido encontrar? Otros se han quedado con el encuentro, que no está mal, pero ¿qué hiciste con ese encuentro? ¿Cultivaste esa relación?
¿Seguiste buscando de Dios? ¿O solo te conformaste con haberlo encontrado? Eso es lo que pasa el día de hoy. La gente se conforma con poco. Dice, sí, me encontré con el Señor. Ok. Hay gente que el día de hoy, y esa es una de las explicaciones, porque yo estaba meditando, ¿no? Yo decía, bueno, a la final está escrito en tu palabra que en los últimos días mucha gente apostatará de su fe. ¿Qué significa eso? ¿Sabían qué es eso? ¿Qué significa? Negará la fe, en otras palabras. O sea, van a decir que durante muchos años fueron cristianos, que fueron seguidores de Dios, y al final de los tiempos, dice la palabra, muchos de ellos se retractarán, van a decir, no, estuve equivocado, ya no crean en Dios. Y eso es lo que está pasando, ¿o no? ¿Sí o no? Eso hablábamos el anterior domingo, ¿no es cierto? Eso les decía, ¿no es cierto? Hablando hace un par de semanas con mi esposa, ella me decía, wow, este pastor que escribió este libro, que impactó a millones, publicó en sus redes sociales de que niega su fe, que se retracta. Wow. Decía, otro líder de alabanza de una de las bandas más reconocidas a nivel mundial, dentro del cristianismo, negó su fe. Muchos dicen, wow, yo veo los comentarios a veces y me pongo a decir, wow, ¿por qué esto? Y muchos no se dan cuenta de que está escrito. Dice, en los últimos días muchos apostatarán de su fe. El amor de muchos se enfriará. Pero para ello el Señor también nos dio algo. Nos dijo, por eso están siempre ustedes velando en oración. ¿Tú quisieras que te suceda eso? Digan, verás, yo ya soy 15 años de cristiano, pero me ocurrió algo que ya, o sea, esa fue la gota que derramó el vaso y ya no creo, me he hecho para atrás. ¿Sabías que el enemigo va a estar parándose de cabeza para que eso ocurra en tu vida? ¿Pero qué tienes que hacer tú? Velar. Persistir, velar, orar, estar metido en las cosas de Dios. Por eso muchas veces a nosotros nos tildan como fanáticos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les han dicho alguna vez, vos eres fanático, estás loco? ¿Les han dicho o no? A mí todavía no, bien, a mí todavía no, bien, todavía, te gusta esa palabra, todavía. Ya mismo te van a decir. Pero qué bueno, porque yo creo que cuando eres fanático, estás loco, eso jamás te va a hacer cambiar, por más que suceda. Yo veo los fanáticos del fútbol, ¿no? Ellos hacen lo que sea. Van a dormir 2 días antes al estadio, pasan agua, lluvia, lo que sea. Les meten 3 goles y no importa, ahí están. Se hacen llevar los carros, todo, no les importa, porque son fanáticos. Y si yo les pregunto a uno de ellos, les digo, ¿vas a dejar de seguir a tu equipo? No, hasta la muerte. Digo, wow, eso debería estar sembrado en el corazón del cristiano. No sé si me hago entender. No me importa si se carga mi carro. Yo voy a seguir a Cristo, haciendo una analogía. No me importa si me pasa esto en mi vida. Yo jamás voy a dejar de seguir a Cristo. Amén. Amén. ¿Estamos? Qué bueno, Señor. Solo al cabo de un prolongado trato y encuentros constantes con la persona, tú te conviertes en algo más íntimo, ¿no es cierto? Los que son casados. A la primera vez que le conociste ya, pucha, qué bestia. Le contaste todo, tu vida, la próxima, la que debe venir, todo. Le contaste eso. En la primera cita, ¿no? Hasta ahora, dice. A eso voy. Solo ponte a pensar, ¿cuánto tiempo estuviste saliendo con esa persona para primero darle por lo menos el sí de enamorado? ¿O le diste a la primera cita? O como ahora en el mundo, disculpando, ¿no? Como ahora en el mundo, no en las fiestas. A la primera cita, ya está, ¿no? Al otro día recién le preguntan el nombre. ¿Cómo me llamaba? No sé si me hago entender. ¿Tú crees que en la primera cita logras conocer íntimamente a esa persona? Ahora solo te pongo, por eso digo, no les digo que me digan, pero
¿Cuánto tiempo estuviste primero para ser amigo, por lo menos? Unos dicen, chuta, me llevó como 2, 3 meses, unos años. Y de enamorado dicen, otros 2 más. Y ahí sí. Otros al revés, no se les pregunta, ¿de cuántos vas? Dice 15 años de enamorado. Entonces ya. ¿Qué esperas? No, es que todavía no estoy, dice, seguro. Una vez escuchaba decir, ya no de tener donde besar, el desgraciado. 15 años. No, eso es solo un paréntesis, un chiste más. ¿Sí? Pero a lo que voy, o sea, a la persona no le conoces de un día para otro, en un solo encuentro. Yo creo que cuando te enamoraste empezaste a salir, no sé, a un lado, pues a otro, después te diste cuenta que eso no le gustaba, no sabías que era tan gruñón, que sí, que no, que sí. Y de ahí sí llegaste lógicamente ya decidiste estar con esa persona, pero después de un tiempo, ¿no es cierto?, de haberle tratado. ¿Sí o no? Muchos fracasan por ese error, está bien. Muchos fracasan por ese error. Necesitas pasar tiempos con la persona. Y eso hablando de una persona, imagínate de Dios. Por eso no nos alcanzará la vida, ni la eternidad para conocerle. Pero es lo más grandioso poder acercar cada día más a su corazón y conocerle más. ¿Estamos? Amén. Pues hay que dedicar tiempo para cultivar la relación con Dios. ¿Cómo? Desde el cuarto. Trátale como una persona. Esta semana yo escuchaba a un pastor, me gustó muchísimo. Dice, yo siempre recibo llamadas o mensajes de personas que me dicen, pastor, como decía este pastor, dice, no me alcanza el tiempo para orar. O sea, en verdad, yo digo, tengo tantas cosas que hacer, dice, mentira. Porque muchos de ellos inclusive dicen, cada vez que yo entro al cuarto, pasa 3 minutos y se me acaba la oración. No sé si les ha pasado a ustedes. Entran al cuarto y están orando. Bendice a mi familia, bendíceme en mi trabajo, mis hijos, por favor, mi esposa, tus cosas personales. Y tú te das cuenta, regresas a ver 3 minutos. ¿Y qué más digo? ¿Qué más digo? ¿No es cierto? O no sé si les ha pasado también que estás orando y de repente se te viene otro pensamiento. No sé si les ha pasado. O sea, como que te distrae. Y este pastor me hizo caer en cuenta algo. O sea, para mí fue una buena enseñanza. Me dice, cada vez que eso te ocurra, lleva ese pensamiento a Dios. O sea, dile, Señor, ¿por qué me desvío? O sea, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Qué será que me está robando? No sé, o sea, la paz, no sé, algo está pendiente con esto. O sea, transmite el pensamiento a Dios. Es más, me encantó lo que dijo. Cuando se te acabe la oración, dile, Señor, yo no tengo más por qué, pero dile. O sea, Señor, ya no, ¿por qué más quieres que ore? Y si es que tú estás diciendo eso, estás orando. Dije, cierto. ¿Cierto? Aunque se te acabe la oración, dile, Señor, ya no tengo más que orar. ¿Por qué? O sea, se me acabó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero lleva eso a Dios. Dile, Señor, se me acabó. Ya no tengo nada más. ¿Por qué orar? Hazme acuerdo. Ya no tengo más que hacer. Aquí no sé, tengo que irme a cocinar. ¿Me acompañas? Y sigues orando. Y eso es estar en una vida permanente de oración. Y te vas a dar cuenta que jamás vas a parar de orar, siempre que estás ahí con el Señor. ¿Qué quieres que haga el día de hoy? Al Señor pregúntale, aunque resulte loco. ¿Qué quieres? Acompáñame a cocinar, Señor. Acompáñame a lavar. Y mientras estás poniendo el agua, lo que sea. Señor, qué rico que huele esto, ¿no? Pero lleva, y verás que estás orando, porque estás conversando con Él. Entonces, este pastor dice, wow, es verdad. Les recomiendo, hagamos eso. Cuando se les acabe la oración, cuando no tengan que decir, lleven siempre sus pensamientos a Dios. Y verás que siempre va a estar en constante oración. Cuando no tengas tiempo adecuado. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Vamos a ir a Juan 17:3. Siempre el Señor Jesucristo quiso hacer referencia de lo que más vale dentro del ser humano, ¿no es cierto?
Dice él en la escritura, dice, y esta es la vida eterna. Miren lo que dice la palabra. Dice, esta es la vida eterna. O sea, este es el meollo del asunto, en otras palabras. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese debe ser el objetivo nuestro para alcanzar la vida eterna. Conocerle a Dios. Si no tenías un propósito por el cual vivir, ya lo tienes. Conoce a Dios. Eso fue algo que a mí me impactó. ¿Se acuerdan que yo les he contado cuando yo tenía baja autoestima? Me sentía menos que el peor gusano de la tierra. Si a mí nadie me quiere, nadie me ama, todos me odian. Sí. Una vez el Señor me llevó esta palabra y me dijo, este es el propósito de tu vida. Cuando tú encuentras eso, ya, disculparán el término, te vale lo demás. Conocer a Dios, ese es el principal objetivo de tu vida. ¿Sí? El principal objetivo de tu vida no es que tengas posesiones materiales. No es que Dios te bendiga con una casa, un carro, un callazo, el último del año, ¿no? El que tiene el Toretto. No ese es el propósito de tu vida. ¿Sabías que el propósito de tu vida no es que llegues a ser profesional? Muchos tienen eso. Dicen, mi propósito es ser ingeniero. O sea, muchos llegan a alcanzar ese propósito sin Dios. Ese no es el propósito de tu vida. Es parte del plan de tu vida, sí. Pero el propósito no es eso. No es que tengas plata, no es que seas millonario. El propósito de tu vida no es que te cases. Es parte de tu vida, sí, pero no ese es el objetivo por el cual naciste. Alguien decía, cuando te mueras, ¿qué te gustaría que te pongan en tu lápida? ¿No te gustaría algo súper chévere que hayas alcanzado, pero distinto? Imagínate tu lápida, dice, aquí yace un hombre que se casó. O sea, muchas miles se casan. No sé si me hago entender. O sea, ese no es el objetivo principal de tu vida, casarte. Aquí yace un ingeniero. Muchos son ingenieros, sin la ayuda de Dios. Pero pocos, créeme, que pocos van a tener en su lápida aquí, yace un hombre que conoció el corazón de Dios. Y eso sí sería chévere, ¿no? Porque eso sí es complicado. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando más? Se tratará, si no les gusta, no. Ese es el objetivo. Ahora sí, pues digo, ya tienes un propósito para el cual vivir. La vida que te queda aquí de en adelante es para conocer a Dios, no para otras cosas. Que en el camino el Señor vaya añadiendo esas bendiciones, porque todo lo que te acabo de decir es una bendición. El que tengas una profesión es una bendición. El que tengas un trabajo es una bendición. El que tengas una esposa, la palabra de Dios dice. O sea, eso viene directamente de Dios, es una gran bendición. Pero no es el objetivo principal de tu vida. No sé si me hago entender acá. Amén. ¿Sí o no? Dios es persona y en las profundidades de su poderosa naturaleza, como persona, Él piensa. Él se enoja. ¿Sí o no? ¿O qué persona tú conoces de que nunca se enoja? Si es una persona, ¿qué tiene? ¿Tendrá emociones? Sí, no. Pues hay veces en donde sabe mandar unos rayos bien espectaculares. Me enoja. Se despierta. Uy, me da ganas de coger. Yo creo que sí, el Señor le decía, chuta, qué rudo. ¿Sí o no? O sea, yo me pongo a pensar, yo no digo que eso dice la palabra, pero yo sí me imagino que el Señor se enoja. Se enoja. Señor, no me reprendas cuando estás con ira. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene emociones. ¿Por qué? Porque es persona. Una persona se compone de emociones. ¿Sí o no? Tiene deseos del Señor. Y uno de los principales deseos que Él tiene es que tú
te metas al cuarto a estar con Él. Imagínate que un Dios tan poderoso esté deseando estar. Dice, que anhela celosamente, dice la palabra. ¿Sí o no? Tiene sentimientos, tiene amor, tiene padecimientos. El Señor también sufre. El Señor también llora. Encontramos en la palabra de Dios algunas veces donde Jesucristo lloró, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que lloró. ¿Por qué? Porque era de fierro, ¿no? Sentía. Jesús lloró muchas veces, ¿no es cierto? Entonces tiene sentimiento, como puede tener cualquier otra persona. Para darse a conocer a nosotros, se nos presenta como una persona. Y necesitamos encontrarlo como esa persona. Entonces yo te invito a que le puedas conocer de esa manera. Y se comunica a nosotros por medio también de nuestra mente, de nuestra conciencia, de su palabra, de la naturaleza, de nuestra voluntad y de nuestras emociones también. Las emociones no son malas. Bien guiadas en las manos del Señor, son buenas las emociones. ¿Sí? Cuando nos encontramos con Dios, nuestra alma y nuestro espíritu lo saben. Pero como les dije al inicio, esto no debe ser todo, sino el principio de lo que va a venir, ¿no es cierto? Cuando tú conoces a una chica que te atrae, ¿no es cierto?, físicamente, quedas emocionado, dices, puta, qué bonita, hermano. Pero voy a hacer algo para ver si le puedo conocer, no sé, le voy a invitar a esto, no sé, quiero sacarle el número telefónico, lo que sea. Entonces, le conociste, pero no te quedaste ahí, eso es el principio de algo, ¿no es cierto? O solo te quedaste ahí con el gusto. A veces Dios es así, ¿no? Sí, me conocí, me tocó. ¿Cuántos en algún momento el Señor les ha tocado? Así, de manera tan espectacular que no han querido que eso acabe. ¿No? ¿No han pasado eso? Pero que no te conformes con eso, sino que eso marque el principio de lo que va a venir. Y es ahí donde nosotros comenzamos, ¿cierto? Pero depende de nosotros de no detenernos, pues, ¿no? Y eso es lo que sucede inclusive cuando, ¿saben por qué? Pues a veces las familias como esposas también se terminan. ¿Saben por qué? Y eso ya se ha hecho, como hasta congresos han hecho de eso. Dicen, ¿sabes por qué sucede eso? Porque cuando ya eres esposo, ya no el hombre o la mujer, ¿no? Ahora, ya no conquistan a su padre, porque ya ganaron. O sea, cogieron finalmente, le ganaron y se quedó. Ya no hay detalles, ya no hay, no sé, palabras bonitas. Ya no te echas el axe, ¿no es cierto?, por acá. Ya te quedas sucio, ¿no? Ya no te guapeas, ¿no es cierto?, para tu esposo, para tu esposa. No, como ya igual ya me conoce que ya me ha visto despeinada. Eso es algo que en congresos para familias se da. O sea, no debes hacer eso. O sea, debes siempre estar en constante enamoramiento para que tu relación no se enfríe. Y eso es lo que pasa. A veces con el Señor nos sucede lo mismo. Es que ya le conozco, entonces ya no oro, ya no hago esto, ya no escucho música, ya no hablo de acá, ya no, o sea, porque como ya le conozco. O ya tuvo el encuentro, entonces ya. Y ese es el mal del hombre. Por eso muchas veces hasta los matrimonios fracasan por eso. Porque ya no hay esos detalles. Ya no sales como enamorado, no está bandereaste por ese signo. ¿Sí o no? Ya no hay eso ya. Inclusive una vez, con esto termino, porque el día de hoy hay cena. Una vez, inclusive yo una vez escuché a una persona que le decía a su esposa, o sea, qué tenaz, ¿no? O sea, claro que hay que tener, lógicamente yo voy respecto a algo, ¿no? Él le prohibía a su esposa, decía, no te pintes tanto. Le decía, no te pongas tan, o sea, en otras palabras, no te pongas tan bonita, celoso. Esta persona le decía, no te pongas tan bonita, ¿con quién te vas a ir a ver? Y le frenaba a la esposa hacer esto. Y bueno, se tuvo una oportunidad, se le corrigió, aparte con el pastor. Le dijo, o sea, no, ¿por qué dices eso a tu esposa? Déjale que... O sea, ¿por qué se va acabando? Porque después tú, o sea, después dice, ¿por qué será que el otro le echó el ojo a la otra persona? Porque, claro, tu esposa la ves todos los días despeinada, desarreglada,
y la persona que está en tu trabajo ahí se arregla bien. Y la gente es por emoción, ¿no? Algunos el hombre es por los ojos. Qué bonita que se ha puesto. Pero si tú mismo le prohíbes a tu persona, a las esposas, ¿no? Eso no viene al caso, pero no sé por qué salió el tema. O sea, tanto el hombre como la mujer sigan conquistando a sus esposas. No se conformen con eso, no, como ya está, no importa. O sea, yo te recomiendo, o sea, ponte bonita para tu esposo. Tú también ponte, o sea, arréglate bien para tu esposa. Échate el perfume, ¿no es cierto? Cada vez que te huela bien, te huela rico. Báñate, lávate los dientes, por favor. Hagan un favor a la humanidad y lávense. No, en serio, eso ayuda, o sea, sigan siendo. Yo tengo que seguir pidiendo al Señor y digo, no, permítase que se me acabe. Tú ves que mi esposa llegue a pedirme. Tengo que seguir haciendo, aunque me cueste, porque no quiero que, como se ve, el que tenga tienda, que la tienda sea ansiosa, si no le vienen a atender a otros. Entonces, es importante eso. Es un consejo. Estamos hasta ahí. Amén. Vamos a quedar el día de hoy así, vamos a ponernos bien.